Bienvenidos a otra sesión de la Tierra Sólida. Nuestra meta aquí en la comunidad de gracia es equipar, edificar y preparar a la persona para obtener éxito en vivir piadosamente en Cristo Jesús. Lo que quisiera compartir hoy es el asunto del discipulado o seguir a Cristo. Cuando nosotros los entregamos a Cristo en el Evangelio, reconocemos que Él nos está rescatando de nuestro pecado, de este mundo, y en una respuesta de lo que nos está pidiendo es vivir una vida totalmente entregada a Él. Y eso quiere decir que Él nos quiere ser el discípulo de Él, para seguirle con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, lo que nos dice en Mateo capítulo 22. Pero muchas veces cuando llegamos al tema del discipulado, nos estamos entregando más bien a la cultura que se ha cambiado en lugar de totalmente entregarlos al Señor. Y muchas veces podemos ver el discipulado como anticuada, como restrictiva, como represivo. Y lo que tenemos que ver es, mientras que se está cambiando la cultura, el mensaje del Evangelio permanece lo mismo. Y nosotros no podemos negar el mensaje para cambiar, para estar de acuerdo con la cultura, especialmente hoy en día como estamos sometidos a diferentes pensamientos y agendas como de los homosexuales, del aborto y diferentes cosas, especialmente nuestros jóvenes que están abrazando estas agendas que están al contrario o en contra de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, cuando estamos comunicando el Evangelio, tenemos que tomar en cuenta el lenguaje y cómo está avanzando y cambiando la cultura. Yo creo que sí es permisivo para cambiar el método o el modo que estamos entregando el mensaje, pero el mensaje tiene que permanecer fiel. No podemos cambiar el mensaje. Déjame leer un versículo en la 1 de Corintios capítulo 9, versículo 22. Dice, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos puedo yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. En otras palabras, Pablo está cambiando su modo de vivir, su comportamiento, para que él pueda alcanzar. Entonces, si está entre los judíos, él se comporta como judío. Si está entre los gentiles, los romanos, se está comportando con ellos o comportando como ellos, pero no pecando. Pero nunca está cambiando el mensaje del Evangelio o del discipulado. Y esa es la meta. Tenemos que relacionarnos con la cultura, pero tener cuidado de no cambiar el mensaje. El discipulado puede ser un principio, difícil, y podemos hacerlo más fácil para comprender, pero hay que tener cuidado no disminuir el impacto. Déjame leer un versículo en Mateo capítulo 8, versículo 18. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se lo acercó un escriba y le dijo, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos enterren a sus muertos. Claramente Jesús está estableciendo una meta de un grado alto.
Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión a seguir a Cristo, a someternos a sus órdenes, a sus enseñanzas, tenemos que tomar en cuenta que nos está pidiendo a poner Él como primordial arriba de todo lo demás. ¿Es difícil? Claramente. Esa es una cosa difícil, pero también es una cosa muy posible porque con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo todo es posible. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Entonces, déjame hacer esta pregunta. ¿Te reconforta este retado o este retador? Porque yo sé que nosotros nos queremos sentir confortables, nos queremos sentir cómodos en nuestro ambiente, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en lo que tenemos, nuestros carros, la casa, lo que sea. Pero mientras que nosotros estamos siguiendo a Cristo y mientras que nosotros estamos queriendo ser su discípulo, vamos a tener que negar diferentes cosas en nuestras vidas y eso nos va a quitar nuestra fortaleza. Déjame leer otro versículo en Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto los serviría para dar testimonio. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo por Cristo, podemos esperar que eventualmente los van a perseguir. Y hoy en día, especialmente en los Estados Unidos, yo no miro muchos que están echados a la cárcel o perseguidos a este nivel. Pero yo puedo dar testimonio de otras partes del mundo, como en África, como en India, como en el Medio Oriente. Están sufriendo malamente por la causa de Cristo. Y yo digo que como nosotros estamos viviendo en estos tiempos finales, es solamente tiempo que llega a nuestro país. Y también tenemos que estar preparados por eso. Y tenemos que comenzar a tomar las decisiones de hoy en día a estar firme en Cristo, ponerlos en la roca, como dice en Mateo capítulo 7, para que cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tormentas, no nos va a destruir y vamos a permanecer estables en Él. A vivir un ejemplo piadoso y tenemos que esperar la consecuencia, porque cuando nosotros estamos viviendo piadosamente en Cristo, va a haber consecuencias. Déjame leer en la segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor y paciencia. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha liberado el Señor completamente. Eso no quiere decir que Él no sufrió, pero el Señor lo liberó completamente. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí Pablo está diciendo que eso va a ser una consecuencia que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y estamos viviendo piadosamente en Él. Van a venir las persecuciones, los van a perseguir, nos van a castigar, los van a hacer la vida difícil, pero vale la pena por el Señor Jesucristo. También tenemos que considerar la pregunta, esta es la pregunta. ¿Quiero yo ser crucificado con Cristo? Y puede ser uno, pues, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta que si quiero ser crucificado con Cristo? Cristo ya fue crucificado, entonces ¿por qué yo tengo que ser crucificado? Bueno, literalmente no les estamos pidiendo que nosotros vayamos a ser crucificados, pero nuestro modo de vida puede representar una vida crucificada. A ver si me explico. Cuando leo
el versículo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó, y asimismo por mí. Entonces nosotros no vamos a estar colgados en una cruz, clavado y crucificado, pero vamos a negar nuestra vida, vamos a poner todas nuestras prioridades al lado para poder seguir a Él. Entonces en eso estamos negando nuestras vidas y somos crucificados con Él. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la prioridad? Pensamientos que tienen que pasar por el proceso. Vamos a hacer una pregunta difícil, porque yo sé que en la familia hispana nosotros reconocemos nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, tíos, nietos, sobrinos, abuelos, bisabuelos, todas las relaciones que nosotros tenemos familiares. Es una reta cuando nosotros los entregamos a Cristo, a poner Cristo arriba de ellos, sobre ellos. Y yo creo por la razón por la cual que yo estoy compartiendo eso, porque yo también batallé con ese reto. Y cuando al principio, cuando yo me entregué a Cristo, cuando me sometí al Evangelio, mis papás no estaban de acuerdo. De hecho, cuando yo estaba compartiendo este mensaje con mis hermanos y mis hermanas, ellos se estaban sometiendo a Cristo hasta que llegó el punto que mi papá me enfrentó y me dijo, ¿sabes qué? Mijo, tú estás bienvenido en esta casa, sobre mi techo. Pero si sigues predicando este mensaje que está quitando mis hijos de mi iglesia, la iglesia que él estaba perteneciendo, entonces te voy a tener que pedir que te vayas de aquí. Eso fue muy difícil para mí. Entonces yo tuve que tomar la decisión, porque en ese tiempo no estaba casado, yo estaba viviendo sobre el techo de mi papá, en su casa, y yo tuve que tomar la decisión, iba a seguir viviendo allí con él y parar de predicar el evangelio, o me iba a tener que salir. Y yo pasé unas horas orando, pidiéndole al Señor, el Espíritu Santo, hasta que al fin Él me guió, que yo tuve que salir. Pero mientras que yo tomé esa decisión, eventualmente el Señor redindó la situación y al fin mi mamá, mi papá y todos mis hermanos ahora seguían a Cristo. Ya mi papá y mi mamá ya fallecieron, pero antes de fallecer, ellos todos estaban siguiendo a Cristo. Y entonces me puso a la prueba, vamos a decir, el Señor. Y como tomé la decisión, que no es nada que me puedo jactar, el Señor me dio las gracias para tomar la decisión. Pero tenemos que tomar en cuenta que Cristo es arriba de la prioridad de nuestra familia. Déjame leer un versículo en Mateo capítulo 12, comenzando con versículo 26. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Esa es una cosa bien pesada para decir y para comprender. Tenemos que realizar que en este tiempo, la razón por la cual que ellos estaban queriendo aprender a su Hijo, el Señor Jesucristo, es que en este tiempo ellos pensaron que
el Señor Jesucristo estaba loco y lo tenían que rescatar de la situación donde se estaba envergüenzando. Entonces dijo Cristo, yo tengo que poner la prioridad de mi Padre Celestial, arriba de mis relaciones familiares. Yo no digo que siempre va a salir a ese extremo, pero tenemos que estar listos para tomar esa decisión que Cristo tiene que ser primordial arriba de todo. Entonces vamos a ver el ejemplo de los apóstoles. En Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaba echando la red a las aguas, pues eran pescadores. Jesús le dijo, y quiero que pongan atención a la respuesta, a la reacción de Pedro y de Andrés cuando les pidió los que le pidió. Jesús le dijo, sígame y yo haré de ustedes pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Yo recuerdo cuando me presentaron el Evangelio y yo tenía que tomar la decisión a seguir a Cristo o no seguirlo. Yo lo seguí y era un cambio drástico en mi vida. Pero cuando yo leo esto y le pidió a Jesús, a Andrés y Pedro y le dijo, sígueme, nos dice la Biblia aquí en esta cuenta que inmediatamente dejaron de lo que estaban haciendo, pescadores dejaron la red y lo siguieron. Sin pensar, sin tomar en cuenta qué es lo que estaban dejando o negando, siguieron a Cristo. Y ese es... Yo no digo que por todas las personas que lo tienen que tener esa reacción inmediatamente, pero eventualmente nosotros tenemos que llegar a ese punto donde nosotros queremos dejar todo para seguir a Cristo. Sigue la historia y dijo, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando también al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Esa es una cosa, pero poderosa para mí, para contemplar, para pensar, para entender, para comprender. Estos, bueno, claro que eran apóstoles y tenían un llamamiento bien poderoso y grande en sus vidas. Pero eso no quiere decir que nosotros no deberíamos de seguir el mismo ejemplo, aunque para nosotros puede que tomará poquito más tiempo, pero la meta es igual, a seguir a Cristo arriba de todo. Entonces yo digo con seguridad, cuando tomamos la decisión a seguir a Cristo, conocer a nuestra comunidad, conocer a nuestra comodidad, es segundo a seguir a Cristo. Como ser un discípulo tenemos que poner en orden nuestras prioridades y tenemos que considerar que Cristo es primordial. Sus deseos, sus planes, sus instrucciones, todo lo que pertenece de Cristo debe de pertenecer a nosotros. Nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser una criatura nueva y, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, crucificado con Él. Espero que estos pensamientos les pueda ayudar, les puede acercar más en su relación con Cristo, y mi oración es que ustedes puedan considerar este mensaje y tomarlo en serio para ser un discípulo de Cristo. El Señor les bendiga y hasta la próxima vez. Adiós.